Esta noche vamos a hablar de la Orden de Caballería de la Jarra y el Grifo, que ha organizado un acto, cuando menos interesante, para el próximo día 16 de este mes, el mes de febrero. Se trata de un episodio en la medieval Medina de 1441. Esta noche nos acompaña el maestre mayor de la Orden de Caballería, Juan Ignacio Gutiérrez. Juan Ignacio, buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Qué va a pasar el día 16 de febrero? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Eso me gustaría a mí saberlo, pero dentro de lo que me gustaría saberlo, te digo que tengo mucho interés en que esa presentación sea oída por mucha gente. ¿Y por qué pienso que debe de ser oída por mucha gente? Luego hay una cosa que tiene muchísima relación. La presentación, Medina del Campo. Eso es lo que yo siempre miro, y en el entorno de presentación Medina del Campo, el infante Fernando el de Antequera. Siempre dicen, ese es monotema, el Fernando I el de Antequera. Bueno, si supiéramos todos la importancia que el infante tuvo con relación a Medina, yo creo que todos estaríamos en la línea del por qué yo le doy importancia. Hoy, el día 16, no es el infante directamente, serán sus hijos, como poco a poco iremos entrando un poco en el desarrollo de la exposición. Sí que quiero aclarar que tuve problemas al poner el título de la conferencia. En vez de poner en la vía medieval de Medina en 1441, el hecho básico es una acción muy concreta que termina con lo que se llama la sentencia de Medina. Y la sentencia de Medina me gustó como título. Tuve duda en poner uno u otro, pero yo creo que lo que se ha quedado es más generalizado que la sentencia de Medina, que es un hecho concreto que se tratará en la exposición. Han cambiado de lugar, porque siempre estamos acostumbrados a que sea el Palacio Real. En esta ocasión se marchan al Centro Cultural Integrado. ¿Por qué? Sí, el Palacio Real debería de tener un sitio específico para todo lo relacionado con el infante Fernando. No se ha conseguido todavía. Hay una sala ya que tiene incluso el nombre, Sala del Infante Fernando, pero lo que es el que podamos disponer la orden de esa sala todavía no se ha conseguido. Al no disponer de esa sala, no hay una dentro del Palacio Real que podamos dedicar al infante Fernando o a los infantes de Aragón, que son sus hijos. Entonces, hemos definido el Centro Cultural Integrado como lugar para llevar a cabo la presentación. La hora, las 7 de la tarde del sábado 16 de febrero. Una hora, pues para que todo el mundo que quiera pueda acudir, ¿no? ¿Se ha pensado siempre en esas personas de más edad, que son las que suelen acudir habitualmente, o más gente más joven para esta edición? Bueno, lo de las 7 de la tarde, me acuerdo que el último consejo que hizo la orden, el debate sobre qué hora poner la presentación estuvo encima de la mesa. Y estuvimos barajando o las 8 o las 7. Al pensar que es un sábado, lo que intentamos es que tanto la gente joven como la de edad, como dices tú, que puedan acudir los dos. Pero al ser un sábado por la tarde, también imperó el que no fuera muy tarde. ¿Por qué? Porque hay gente incluso que viene de Valladolid, y entonces el poner la exposición a las 8 de la tarde, que acabe a las 9, 9 y cuarto, ya ocasiona una problemática de regreso a Valladolid, con lo cual a las 7 creo que ese tema queda salvado, y por eso es la causa de poner a las 7 de la tarde. Me imagino que están convocados todos los miembros de la Orden de Caballería de Medina, pero además, ¿qué personas suelen ser las que suelen acudir a qué perfil de persona? Gente que se interesa por la historia de Medina del Campo, gente que, bueno, pues tiene esa curiosidad por saber qué pasaba en aquella época. Bueno, hay ya, creo que ya lo he comentado aquí en más ocasiones. El infante Fernando hace unos años era ese totalmente desconocido para los medinenses. Hoy, gracias a Dios, así lo digo, creo que el infante Fernando el de Antequera ya es un personaje que poco a poco va entrando en la mente de los medinenses. Pero hay un aspecto que yo quiero resaltar, porque en la presentación, aparte de los infantes de Aragón, y voy a abrir
un pequeño paréntesis aquí. Infantes de Aragón, digo en la presentación, la historia les llama Infantes de Aragón porque son hijos de Fernando I, el de Antequera, que es rey de Aragón. Pero son todos de Medina y todos tienen un gran cariño por Medina y todos quieren hacer cosas buenas por Medina. Y entonces yo digo que la historia muchas veces es esa incomprendida, porque yo prefiero llamarles infantes medinenses que infantes de Aragón. Y pido en la exposición, me acuerdo que tengo una frase, pido perdón a la historia por llamarles así, porque efectivamente son infantes de Aragón. Pero la relación que tienen con Medina es tremenda. Yo pongo el patrimonio cultural y documental de Medina, le pongo en un pico que es desde el infante Fernando hasta los Reyes Católicos. Antes de eso y después de eso, la importancia que Medina tiene respecto a su patrimonio histórico decae tanto por un lado como por otro. Y los infantes de Aragón están, o infantes medinenses, están por descontado en ese pico. ¿Qué tal de documentación hay de aquella época? ¿Se conserva en buen estado? ¿Se puede documentar uno bien? ¿Es con bastante fidelidad lo que se cuenta? Sí, mira, hay documentos que desde luego es donde yo me he apoyado en eso, que son las crónicas de la época. Además hay más de una, la historia, sobre todo la historia de Juan II, hay otra que es el de Álvaro de Luna, hay otra que es otra versión de la crónica de Juan II, pero todas más o menos coinciden, porque recordemos que el cronista, desde luego es un cronista del rey o de la autoridad de la que escribe, entonces no va a poner nunca cosas que sean malas o que vayan en contra del personaje al que él está escribiendo. Pero sí que es verdad que dice el hecho, y eso es lo importante, el hecho. El que con relación al hecho uno pueda decir unas palabras de que han muerto 1000 y el otro puede decir que han muerto 500, para mí eso es aceptable. Pones la media entre los dos y sacas una cifra que más o menos puede ser la realidad. Pero dice y cuenta el hecho tal cual. Entonces, hay suerte porque este hecho de la sentencia de Medina ha gastado mucha tinta en esas crónicas y son hojas y hojas y hojas o páginas y páginas que va describiendo el hecho concreto, con lo cual tenemos suerte que la documentación es real, es verídica y es tal cual lo cuenta un cronista que lo vive en el mismo momento que el que ocurre. Y hablando del mismo momento, el inicio y el final de la presentación, que creo que va a ser una cosa que va a llamar la atención, es con versos de Jorge Manrique. ¿Y qué relación tiene Jorge Manrique, un literato, escribe versos? ¿Qué relación tiene con...? Pues yo puedo decir mucha. Jorge Manrique, esta mañana he estado en el museo, de las Villas, en el Villa del Ferias, y hemos estado hablando, yo he estado escuchando sobre patrimonio de Medina. Me ha encantado estar ahí, te digo la verdad. Pero uno de los que ha presentado ha hablado de lo que hay que tener es la memoria y el recuerdo de lo que era Medina en aquella época de Simón Ruiz estaban hablando. Y yo he dicho, pero si es que esa es la verdad, lo que tenemos que tener los medinenses es la memoria y el recuerdo de lo que ocurre en Medina para que nosotros podamos engrandecer, amar, engrandecer a Medina. Como eso nos falte, no llegamos. Bueno, por Jorge Manrique tiene la memoria de todo lo que ocurrió en aquella época y hay 2 o 3 versos dentro de sus coplas a la muerte de su padre, que para mí es la sublime obra de Jorge Manrique, pues él habla porque lo ha vivido personalmente o porque su padre, que fue condestable de Castilla, se lo cuenta porque su padre participó directamente también en esa vida. El que participe directamente o a través de su padre u otros personajes de la época, creo que le da un peso tremendo a lo que él dice. Y lo que él dice
no es como una crónica, no cuenta la historia, sino es desde el punto de vista literario, que hace unos versos que te ponen los pelos de punta. Mira, ya que has sacado, ¿me permites que lea? Por supuesto, por supuesto. Bueno, yo no es que yo sea un experto leyendo la obra de Jorge Manrique, pero sí que me vas a permitir que lea uno que habla de los infantes y del rey. Vamos a ver. Aquí está. Es una época que se habla del rey Juan II y de los infantes de Aragón, y que estaban en contienda diaria, cosas. Y dice Jorge Manrique: ¿qué se hizo el rey don Juan? Los infantes de Aragón, ¿qué se hicieron? ¿Qué fue de tanto galán? ¿Qué fue de tanta invención como trajeron? Las justas y los torneos, paramentos, bordaduras y cimeras, ¿fueron sino devaneos? ¿Qué fueron sino verduras de las eras? Tú fíjate que la profundidad que tienen las palabras que Jorge Manrique dice aquí. Primero habla de su memoria, lo que él ha vivido realmente, y dice: ¿y qué ha quedado del rey don Juan? Llevamos aquí hablando no sé cuántos años de la historia del rey don Juan, ¿y qué ha quedado? Dice: los infantes de Aragón y el rey don Juan continuamente enfrentados unos a otros, los infantes cogen preso al rey don Juan, cosa que ahora es difícil de entender, y dice: ¿y qué ha quedado de todo eso? Verduras de las eras. Me hace muchísima verdad. Para mí es precioso. Bueno, pues en la presentación, como cosa que puede extrañar a algunos, pero que va a llamar la atención a todos, seguro leeremos algunos de los versos de Jorge Manrique que directamente hablan en la misma época y de los mismos hechos que ocurren en la presentación. ¿Quiénes van a participar en esa exposición? Bueno, pues solo hay dos participantes. Es una conferencia, con lo cual es un lector, que seré yo, Dios mediante, y luego hay una persona que es la que va a recitar los versos de Jorge Manrique. Hay que decirlo ya, el nombre es doña Teresa Rebollo, la concejala de Cultura, y que me expresó un día que a ella Jorge Manrique la encantaba y que la gustaba muchísimo leer. Digo: ¿pero qué me estás diciendo? Pero si precisamente yo lo que tengo metido es... Y bueno, se ofreció, yo la dije que encantado, y si Dios quiere, pues será ella la que lea los versos de Jorge Manrique en un momento de la presentación. Creo que será muy importante y que quedará muy bien. Pues el sábado, día 16, a partir de las 7 de la tarde. Y una vez que finalice esta jornada, la siguiente actividad de la Orden de Caballería, ¿cuál va a ser? La siguiente actividad ya será en abril, enero, febrero, en abril, y tenemos la visita a Valladolid. Precisamente aquí en esta exposición se habla mucho de Valladolid, se habla de Tordesillas, se habla de Madrigal. Es en esta zona, si digo el 95% de todo el acontecimiento es en esta zona. Valladolid, San Pablo. San Pablo, por desgracia, ya no queda, como quien dice, nada de lo que fue en aquella época. San Pablo no era el Palacio Real, pero era el lugar donde los reyes, cuando iban a Valladolid, como no había un Palacio Real como tal, todos iban al convento de los dominicos, al monasterio de dominicos de San Pablo. Hoy solo queda la iglesia, y muy disminuida, porque se reconstruyó una vez en la Edad Media, pero luego, a principios del siglo XX, en 1900 y algo, sufrió un incendio grande, y lo que quedó también se recopiló, se reconstruyó, y eso es el San Pablo actual. Por desgracia, del monasterio donde los reyes vivían o estaban temporalmente, como en todos los lugares en aquella época, no pasaba lo mismo con Medina. Perdona que me vaya un poco, pero Medina, tanto Juan I, que es el inicio de la conferencia, Juan II y los infantes de Aragón estaban en Medina casi continuamente a lo largo del año. Muchas veces se mencionará en la exposición Valladolid-Medina, más Medina por descontado que Valladolid. Y después de esa fecha que estamos comentando ya, preparando el día grande, 15 de agosto. El 15 de agosto
es el día mayor de la orden, es cuando rememoramos que el infante instituye la orden en Medina del Campo, en la antigua, hoy en el Museo de Villa de Feria se ha mencionado la antigua porque va la imagen, va a Sevilla a la exposición. Y si Dios quiere, alguien nos acercaremos para verlo porque creo que merece la pena. Por cierto, el día 2 de marzo tenemos ahí la recreación en Tordesillas de la reina Juana. ¿Suelen acudir algún miembro de la orden o al título personal o no? Vamos, pero particularmente. Y de hecho hemos tenido relación hace 4 años. Tuvimos relación con la organización de la reina Juana la Loca. Estuvo en Medina. Y de hecho, la persona que hacía de Juana la Loca en Tordesillas vino a Medina el primer año. Y bueno, era una pequeña recreación desde uno de los balcones de la torre del homenaje del castillo. El segundo año vino ya también la misma persona que hacía de Juana la Loca y no cuajó. Las cuestiones es que no cuajó y bueno, ya dejamos de mantener aquellas relaciones directas con los personajes de Tordesillas, pero la relación en cuanto a la recreación allí y aquí sí que se mantiene. Ellos vienen, nosotros vamos, pero como personas, particularmente. Sí, porque hay mucho vínculo, ¿verdad? Medina del Campo, Tordesillas, hablando de aquella época, tiene mucho que decir las dos localidades. Mucho que decir, y de hecho la conferencia de Tordesillas es uno de los sitios que más... Es la primera vez que uno de los infantes de Aragón somete al rey a una especie de prisión. O sea, tú fíjate, dices ahora que unos infantes de Aragón someten al rey a una prisión. La primera vez fue en Tordesillas. Luego, la segunda vez que se inicia con una revuelta en Valladolid y en Medina como centros importantes, Tordesillas en el medio es el lugar donde iban los representantes de uno y otro bando y nace lo que es muy conocido como el seguro de Tordesillas, es decir, que los representantes que iban de Medina y Valladolid, de los dos bandos que se habían hecho, iban a Tordesillas con un seguro. O sea, fíjate cómo estaría la cosa, que tuvieron que establecer para las personas que iban a hablar un seguro para que nadie les atacara ni les dijera nada. Era tremendo, era aquello más... Tordesillas, Medina, también Madrigal tiene su Madrigal, parte. ¿Arévalo también o Arévalo menos? Arévalo también, menos, pero Arévalo como punto de paso en aquella época también. Madrigal por descontado. Hay una de las veces en la comunidad que el rey va a Madrigal. Pero ¿por qué va a Madrigal? Porque en Rágama, o sea, es que hablamos de los pueblos de aquí, toda la gente que oiga la exposición el sábado va a decir, anda, pero si eso está ahí al lado de Madrigal, si eso está más acá, si eso... Bueno, pues bien, en Rágama es la segunda vez que someten al rey Juan II a otra especie de prisión, y esta vez por un hermano del que lo hizo en Tordesillas. Bueno, pues de Rágama van a Madrigal, y en Madrigal el rey Juan II realmente se escapa del estado en que le tenía el infante de Aragón y dice que él, diciendo que se va de caza por la mañana temprano, consigue evadir a la especie de prisión que le tenía el infante de Aragón. O sea que Madrigal también está metido. Si repito, es la comarca de Medina o los alrededores de Medina donde en aquella época se cocía toda la parte del gobierno de Castilla y León, lógicamente, que era el reino más importante de la península ibérica, de la península, sin lugar a duda. ¿Y eso por qué se ha ido perdiendo con el paso de los años? Bueno, esa importancia que tenía entonces, ¿en qué se ha quedado? Podríamos hablar días y días, la historia lo dice en muchos relatos, pero yo pienso que la actividad comercial, que en esos momentos la economía no estaba dedicada a más allá de lo que es agricultura y lo derivado de la agricultura, o era lo más importante. Entonces, en esa época la comarca de Medina tenía también su importancia. La agricultura aquí era de muchísima importancia y lo derivado también, pero luego la propia economía, el movimiento, el mercado se va por otros lados. De hecho,
Medina se mantiene por las ferias, lógicamente por la feria de Medina, pero fíjate que empiezan a venir a la feria de Medina cosas que no tienen nada que ver con Medina. Aquí en Medina no había cobre, no había plomo, no había hierro, no había... pero todo estaba en la feria de Medina. Cuando la feria de Medina empieza a decaer, entonces vuelve a quedar tan solo la agricultura. Y es un momento malo porque sola la agricultura no es capaz de mantener un nivel como el que había en otras épocas. O sea, estamos hablando que la crisis, ¿no?, de las épocas, pues sí, al final se va repitiendo el ciclo, ¿no? Esto sí, no... Se repite el ciclo, efectivamente. Pero lo bueno es intentar salvar y pasar la crisis y rejuvenecerse otra vez, que eso es lo que falla muchas veces. Pues el día 16 de febrero, prácticamente 10 días, tenemos en el Centro Cultural Integrado, 7 de la tarde, una magnífica conferencia, exposición, con el episodio en la Medina, en la medieval Medina de 1441. Ahí me imagino que Juan Ignacio pues va a hacer que disfruten y, bueno, de qué pensar muchas veces, ¿no? Cuando están explicando la historia, a uno le da que pensar, ¿no? Y casi, pues se vuelve hasta la época, ¿no?, de aquella, ¿verdad? Así es. Un poco que, y además que va a estar acompañado por la concejal de Cultura para recitar esa poesía de Jorge Manrique. Pues Juan Ignacio, muchísimas gracias y bueno, iba a decir que sea un éxito, es que lo va a ser, por lo tanto... Muchas gracias por pensar así, Javier. Muchas gracias y estaremos en contacto. Muchas gracias.